Para intentar salvar su corona, el rey de Grecia tuvo que prometerle a su país que mantendría a su propia madre fuera de él. Piénsalo despacio, porque esto va mucho más allá de una forma de hablar. Es un hecho. Año 1974. Grecia acaba de salir de una dictadura militar y va a votar en referéndum si quiere seguir siendo una monarquía o convertirse en república. El rey, Constantino, está en el exilio y se juega el trono de su familia. Y entonces, para intentar convencer a los griegos de que voten que sí, hace una promesa pública. Si volvéis a llamarme, mi madre no pisará este país. La mantendré lejos de Grecia y lejos de la política. Un hijo, ofreciendo el destierro de su propia madre como garantía. Y ni siquiera así lo consiguió. El 70% de los griegos votó por la república. La monarquía cayó. Y la mujer a la que tanto se temía se quedó, para siempre, sin país. Aquella mujer se llamaba Federica. Fue reina de Grecia, y probablemente la reina más odiada de la Europa de su tiempo. Y aquí viene lo que hace de esta historia algo excepcional. Porque esa mujer, la que hundió el prestigio de una corona, la que hacía temblar a generales curtidos en 1000 batallas, fue también la madre de la reina más querida y más respetada que ha tenido España. La madre de Doña Sofía. Hoy vamos a contar la historia de la mujer que forjó a Sofía. Vas a descubrir de dónde venía Federica, nieta de un emperador derrocado, y por qué existen unas fotografías suyas de juventud que la persiguieron durante el resto de su vida. Vas a entender cómo una mujer de una fuerza descomunal conquistó primero el corazón de todo un pueblo y después su odio más profundo. Vas a ver cómo se derrumbó el trono de su familia y cómo su propio hijo tuvo que ofrecer apartarla para intentar salvarlo. Y sobre todo, vas a entender la pieza que a mucha gente le faltaba. Porque cuando os preguntáis cómo pudo Sofía aguantar en silencio todo lo que aguantó, la respuesta no está en Madrid. Está en la mujer que la educó. Y en una lección que, según cuentan sus biógrafos, le dio cuando su hija más la necesitaba. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve nacer nieta de un emperador? ¿Casarte con un rey? ¿Gobernar un país entero? ¿Y tener a los generales temblando delante de ti si terminas tus días sin patria, expulsada por tu propio pueblo y con tu propio hijo prometiendo en público que te mantendrá lejos de casa? Porque Federica lo tuvo todo y lo perdió todo. Pero antes de perderlo, dejó grabada en su hija mayor una lección que iba a marcar la historia de España. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por un imperio que se venía abajo, la nieta del Kaiser. Para entender a Federica, hay que entender de dónde venía, porque nació en la cumbre de Europa, justo en el momento en que esa cumbre se derrumbaba bajo sus pies. Federica de Hannover nació el 18 de abril de 1917 en Blankenburg, en el corazón de Alemania, en pleno Imperio Alemán y en plena Primera Guerra Mundial. Y su árbol genealógico es, sencillamente, apabullante. Su madre era Victoria Luisa de Prusia, la única hija del Kaiser Guillermo II, el emperador de Alemania. Es decir, Federica era nieta del Kaiser. Su padre era duque de Brunswick, jefe de la Casa Real de Hannover. Y por si eso fuera poco, era también tataranieta de la reina Victoria de Inglaterra. Aquella niña llevaba en la sangre a las 2 dinastías más poderosas de Europa. En el momento de nacer, figuraba incluso en la línea de sucesión al trono británico. Pero aquella gloria duró exactamente 19 meses, porque en noviembre de 1918 Alemania perdió la guerra y estalló la revolución. El imperio se vino abajo. Su padre, que era general del ejército alemán, tuvo que abdicar. Al día siguiente abdicó también el abuelo, el Kaiser, y salió huyendo del país. El imperio en el que había nacido Federica dejó de existir cuando ella todavía no sabía andar, y la familia, aterrorizada ante la posibilidad de que los mataran, se subió a un tren y huyó hacia Austria. Aquella niña de año y medio ya era, sin saberlo, una superviviente de una corona caída. Creció entre una villa en Austria y el castillo de Marienburg, en Alemania, rodeada de 4 hermanos varones,
Y aquel castillo, según lo describiría muchos años después su propia hija Sofía, era un lugar tétrico y medieval, oscuro, lleno de armaduras y escaleras de piedra. Imagina crecer ahí, una niña rodeada de chicos, en un castillo sombrío, hija de un imperio que ya no existía, con un abuelo emperador exiliado y una familia que había perdido su lugar en el mundo. Los que la conocieron de pequeña la describen como vivaz, lista, traviesa, espontánea y un punto impertinente. Y esas dos cosas, la vivacidad y la impertinencia, no se le quitarían jamás. Aquella niña se hizo fuerte porque no le quedó más remedio. Aprendió, desde muy pronto, que las coronas se caen, que los imperios se derrumban, que una familia puede pasar de mandar sobre millones de personas a huir en un tren en cuestión de días, y sacó de ahí una conclusión que la acompañaría toda la vida y que después le transmitiría a su hija, que hay que ser de hierro, que la debilidad se paga, que quien se dobla, cae. Federica se construyó a sí misma como una mujer indestructible, y durante mucho tiempo lo pareció. El uniforme. Y ahora hay que hablar de las fotografías, porque en la juventud de Federica hay un capítulo que la persiguió durante el resto de su vida, y que hay que contar con toda la precisión del mundo, sin adornos y sin caricaturas. Federica perteneció, siendo adolescente, a la Bund Deutscher Mädel, la Liga de Muchachas Alemanas, que era la rama femenina de las juventudes hitlerianas. Existen fotografías suyas con el uniforme junto a sus hermanos. Es un hecho documentado y no tiene sentido esconderlo. Y conviene decir aquí, con toda la honestidad, cuál es el debate. Federica sostuvo en sus memorias que fue su padre quien los apuntó a ella y a sus hermanos, y que lo hizo por obligación, porque en la Alemania de aquellos años no había otra salida. Sus defensores dicen que en aquel momento y en aquel país era prácticamente imposible no tener contacto con el régimen. Y llegó a quitarle hierro al asunto con una de sus salidas típicas, diciendo que lo había dejado porque se aburría en las reuniones, que no soportaba estar tantas horas encerrada. Pero hay un dato que complica su versión, y es justo decirlo. La afiliación a aquella organización no fue obligatoria en Alemania hasta el año 1939, y para entonces Federica ya estaba fuera del país desde hacía tiempo, casada y viviendo en Grecia. Es decir, cuando ella entró, aquello todavía no era obligatorio. Sus biógrafos discuten este punto sin ponerse de acuerdo. Algunos sostienen que entró con entusiasmo. Otros defienden su versión. Lo que sabemos con certeza es lo que se ve en las fotos, y que aquellas fotos existieron. Y hay otra cosa que conviene contar, porque va justo en la otra dirección. Cuando Federica era todavía una adolescente, sus padres la sacaron de Alemania. La mandaron primero a un internado en Inglaterra y después a un colegio en Florencia. Y varias fuentes sostienen que lo hicieron precisamente para alejarla de la influencia del movimiento nazi, que en aquel momento arrasaba en Alemania. Es decir, la misma familia que la apuntó fue la que se la llevó de allí. Existe además un rumor que se ha repetido durante décadas, y que hay que etiquetar como lo que es, un rumor jamás confirmado. Se ha dicho que el propio Hitler quiso casarla con el entonces príncipe de Gales, el futuro Eduardo VIII de Inglaterra, un hombre 22 años mayor que ella, con la idea de acercar a Alemania y Gran Bretaña. Sus padres, según ese relato, se negaron. Que quede claro que aquello nunca se ha probado. Lo que sí es rotundamente cierto es lo que vino después. Aquellas fotografías con el uniforme se convirtieron en el arma que sus enemigos usarían contra ella durante 40 años. Cada vez que Federica se metía en un lío político en Grecia, y se metió en muchos, alguien sacaba las fotos. Cada vez que la oposición quería destruirla, ahí estaban. Aquella adolescente alemana de los años 30 iba a pagar durante el resto de su vida, en un país que había sufrido de forma brutal la ocupación alemana, por unas imágenes que probablemente no entendió del todo cuando se las hicieron. Y aquí conviene pararse a pensar en algo, porque es de las cosas más difíciles de esta historia. Grecia sufrió la ocupación alemana de una manera espantosa. Hubo hambruna, hubo represalias, hubo pueblos enteros arrasados. Miles y miles de griegos murieron. Y aquel país, que salió de la guerra destrozado,
tuvo que aceptar que su reina fuese una mujer alemana, nieta de un emperador alemán, con fotos de juventud, vestida con el uniforme de una organización del régimen que los había ocupado. Da igual lo que hubiera hecho o dejado de hacer ella personalmente. Da igual que hubiera huido de los nazis con sus hijos a cuestas, que es exactamente lo que hizo. Para una parte de Grecia, aquella mujer nunca dejó de ser sospechosa, y con el tiempo, cada error que cometió se leyó a través de aquella lente. Esa es la trampa de la que Federica no consiguió salir jamás, porque un pasado así no se borra con explicaciones. Una fotografía es una fotografía, y cuando llevas una encima, cada uno de tus enemigos tiene un arma cargada esperando el momento. Federica, que era una mujer valiente, inteligente y con un coraje personal que nadie le discutió nunca, cargó con aquel lastre durante 4 décadas. Y por muy fuerte que fuera, ese lastre acabó pesando más que ella. La reina que Grecia aprendió a odiar, Federica, llegó a Grecia con 20 años, y su relación con aquel país fue una montaña rusa de amor y de odio que terminó, como sabemos, en la peor de las caídas. Conoció a Pablo de Grecia, el príncipe heredero, en Florencia. Él tenía 16 años más que ella, y era, además, primo de su madre, porque las familias reales europeas estaban entrelazadas hasta lo imposible. Según se cuenta, le pidió matrimonio en Berlín, durante los Juegos Olímpicos de 1936. Federica renunció a su fe luterana, abrazó la religión ortodoxa griega y el 9 de enero de 1938 se casaron en la Catedral de Atenas. La boda pasó bastante desapercibida, porque Europa entera estaba ya oliendo la guerra que se venía encima. 10 meses después, el 2 de noviembre de 1938, nació la primera hija del matrimonio. Le pusieron Sofía, y aquella niña sería, muchísimos años después, reina de España. Y aquí hay una simetría que da escalofríos, y que casi nadie cuenta. El marido de Federica, Pablo, había crecido prácticamente sin el amor de su madre, y la razón es asombrosa, porque su madre también era una princesa alemana, nacida en Potsdam, a la que los griegos odiaron con toda su alma. La llamaban la prusiana, la extranjera, y la acusaban exactamente de lo mismo de lo que acusarían a Federica 40 años después: de tener dominado a su marido, de empujarlo, a favorecer a sus parientes alemanes. Léelo otra vez, porque es asombroso. Federica se casó con el hijo de una reina alemana odiada por los griegos, y acabó convirtiéndose, punto por punto, exactamente en ella. La historia se repitió calcada, en la misma familia, en la misma generación siguiente. Pero antes de todo aquello, llegó la guerra. En 1941, los alemanes invadieron Grecia y la familia real tuvo que huir. Primero a Creta, y cuando los alemanes también atacaron Creta, al exilio. Sudáfrica, Egipto, Londres. Federica tuvo a sus otros 2 hijos en aquellos años de fuga, a Constantino en 1940 y a Irene en pleno destierro. Fueron años durísimos, de correr de un país a otro con 3 criaturas pequeñas, mientras su patria de nacimiento ocupaba su patria de adopción. Imagina la posición imposible de aquella mujer, alemana de sangre, reina de Grecia, huyendo de los alemanes. Y en 1946, tras la guerra, los griegos votaron en referéndum devolver la monarquía. La familia real regresó, y entonces vino el momento más luminoso de toda la vida de Federica. Grecia estaba destrozada, arrasada por la guerra y a punto de entrar en una guerra civil espantosa. Y ella y su marido se lanzaron a recorrer el país entero, en jeeps militares, en mulas, metiéndose en los pueblos más perdidos y más pobres para estar con la gente. Federica recaudó fondos para los soldados, montó centros de acogida para los niños huérfanos y desamparados, se remangó y se metió en el barro. Y los mismos griegos que la habían despreciado por alemana empezaron a quererla. Fue en aquellos años cuando Federica alcanzó su cima, cuando aquel pueblo la miró y vio a una reina de verdad. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora explica cómo aquella mujer adorada se convirtió en la más odiada de Europa. Y todo empezó por un defecto que nunca fue capaz de corregir: la corte de Federica.
El problema de Federica siempre fue el mismo, y era un problema que en una monarquía constitucional resulta letal. No sabía estarse quieta, porque Federica no se conformaba con ser una reina, consorte, con cortar cintas y sonreír en los actos. Federica quería mandar. Tenía una personalidad avasalladora, un carácter que sus propios contemporáneos describían como prusiano y dominante, y una seguridad en sí misma que rozaba lo temerario. Se cuenta que generales curtidos en 1000 batallas temblaban delante de ella, que sudaban dentro de sus guerreras cuando les tocaba enfrentarse a la reina. Aquella mujer no se había doblegado ante los comunistas durante la guerra civil, ni ante las bombas, ni ante el exilio, y no pensaba doblegarse ante ningún político. Y se metió en política. Hasta el cuello. Federica intervino, presionó, maniobró y opinó sobre asuntos que, según la Constitución griega, no le correspondían en absoluto. Se le atribuyó una influencia enorme sobre su marido el rey. Se habló de una especie de camarilla en torno a ella, de un grupo de fieles a través de los cuales manejaba los hilos. Se la acusó de trabajar activamente en contra de determinados políticos que no le gustaban. Y la clase política griega, que al principio la había tolerado, empezó a verla como una amenaza para el sistema. Una reina extranjera, de sangre alemana, con un pasado incómodo, metiéndose en el gobierno de un país que ella no gobernaba. Y hay que entender por qué eso es tan grave, porque no es un detalle menor. En una monarquía constitucional, el rey y su familia tienen un poder inmenso en lo simbólico y ninguno en lo político. Esa es la regla del juego, y es la única razón por la que una monarquía puede sobrevivir en una democracia moderna. El rey reina, pero no gobierna. En el momento en que un miembro de la familia real empiezan a mover piezas políticas, a tumbar ministros, a favorecer a unos y a hundir a otros, se rompe el pacto entero. Deja de ser un símbolo por encima de las partes y se convierte en una parte más, en un actor político que nadie ha votado. Y a partir de ahí, quien pierde con esa familia real ya no tiene ninguna razón para respetarla. Eso es exactamente lo que hizo Federica. Y lo hizo con una convicción absoluta de estar en lo cierto. Aquella mujer estaba convencida de que sabía lo que le convenía a Grecia mejor que los propios griegos, que su criterio era superior, que las reglas eran para los mediocres. Y hay que reconocerle una cosa. Aquella seguridad en sí misma, que en la guerra y en la posguerra la había convertido en una heroína capaz de recorrer un país arrasado en mula, era exactamente la misma que en tiempos de paz la convirtió en un peligro público. La misma virtud, en el contexto equivocado, se transformó en su ruina. Y aquí conviene decir algo con toda la claridad, porque es importante y porque este canal no toma partido. Grecia vivía en aquellos años una situación política tremendamente compleja, con heridas abiertísimas de la guerra civil, una izquierda perseguida, una derecha poderosísima y un ejército con un peso enorme. La caída de la monarquía griega fue el resultado de un proceso político complicado, con muchos responsables y muchas causas, y sería injusto y falso cargárselo todo a una sola mujer. Pero es un hecho documentado que Federica fue acusada, una y otra vez, de injerencia política. Y es un hecho que aquellas acusaciones dañaron gravemente a la corona. A comienzos de los años 60, la cosa se puso muy fea. Empezaron a criticarse los gastos suntuosos de la familia real en un país que todavía dependía de la ayuda extranjera para recuperarse. En 1962, el año de la boda de su hija Sofía con Juan Carlos, se armó un escándalo porque la dote de la princesa se pagó mediante una ley aprobada en el Parlamento griego, es decir, con dinero público. Y en 1963, cuando la familia real celebró el centenario de su dinastía en Grecia, los partidos de la oposición boicotearon las celebraciones. La reina que había recorrido el país en mula, recaudando dinero para los huérfanos, era ahora, para media Grecia, un símbolo de todo lo que estaba mal. Atenas, 1962. Y en medio de todo aquello, Federica tenía una hija seria, callada, disciplinada, que lo observaba absolutamente todo. Sofía creció viendo lo que era una madre de hierro. La vio dominar cualquier habitación en la que entraba.
La vio enfrentarse a generales y a ministros. La vio ganarse a un pueblo entero y después perderlo. Y la propia Sofía, muchos años después, describiría a sus padres de una manera que lo dice todo. De su padre, el rey Pablo, dijo que era un hombre templado, mesurado, apacible y sereno. Y a continuación, añadió que su madre, la reina Federica, era mucho más dinámica. Fíjate en el contraste. El padre, la calma. La madre, la energía imparable. Y Sofía, la niña que estaba en medio, aprendiendo de los dos. También dijo algo hermoso sobre ellos. Contó que sus padres estaban muy enamorados, que se querían muchísimo, y que aquello nunca le dio celos, todo lo contrario. Dijo que, después del regalo de la vida, lo mejor que unos padres pueden darle a sus hijos es que los vean felices y enamorados. Guárdate esa frase, porque en unos minutos vas a entender por qué duele tanto. Porque a Sofía la educaron para reinar, y la educaron a la manera de Federica. Con disciplina, con deber, con la idea, machacada desde niña, de que la institución está por encima de la persona y de que los sentimientos privados jamás deben interferir en las obligaciones públicas. Su madre le enseñó, con el ejemplo, y probablemente también con las palabras, que una reina no llora en público, que una reina no se queja, que una reina aguanta, y le enseñó también, aunque no quisiera, la otra cara de la moneda. Le enseñó lo que pasa cuando una reina se mete donde no debe, porque Sofía iba a ver con sus propios ojos y en su propia familia el precio exacto de aquel error. El 14 de mayo de 1962, Sofía se casó en Atenas con Juan Carlos de Borbón, un joven príncipe español sin trono, hijo de un pretendiente exiliado en un país gobernado por una dictadura y que llevaba 30 años sin monarquía. Sobre el papel, aquella boda era un mal negocio. Nadie podía asegurar que Juan Carlos llegara a reinar nunca. Y Sofía, que era hija de un rey en ejercicio, se casaba con un hombre cuyo futuro era una incógnita absoluta. Se fue a España. Y allí, poco a poco, empezó a construir la vida que todos conocemos. Y aquella boda, por cierto, le costó cara a su madre, porque en Grecia se armó un escándalo considerable cuando se supo cómo se había pagado la dote de la princesa. Se aprobó mediante una ley presentada en el Parlamento griego, es decir, con dinero de todos los griegos, en un país que todavía dependía de la ayuda extranjera para levantarse de la guerra. Ver cómo se financiaba con fondos públicos la boda de una princesa que se iba a España sentó fatal. La prensa se cebó, la oposición lo usó, y la imagen de una familia real cara, lejana y aprovechada, empezó a calar. Aquella boda fue el día más feliz de Sofía, y otro clavo más en el ataúd de la monarquía de su madre. Sofía, mientras tanto, se instalaba en un país extraño, con una lengua que no era la suya, en una situación política incierta, casada con un hombre que podría acabar siendo rey o podría acabar no siendo nada, y con una sola herramienta en la maleta, la que le había dado su madre: aguantar, cumplir, callarse, estar a la altura. Aquella joven de 23 años llegó a España con la disciplina prusiana metida en los huesos, y con la certeza absoluta de que su vida personal importaba mucho menos que el papel que le había tocado. Aquello, con el tiempo, la salvaría, y también la haría profundamente infeliz. El trono que se hundió, y entonces, en apenas una década, el mundo de Federica se desmoronó entero, y Sofía lo vio todo desde España. El 6 de marzo de 1964 murió el rey Pablo. Federica se quedó viuda, y su hijo Constantino, que tenía 23 años, se convirtió en rey de Grecia. Y aquí empieza el desastre, porque Federica, que ya había sido acusada de manejar a su marido, pasó a ser acusada de manejar a su hijo. Un chico joven, sin experiencia, recién llegado al trono, con una madre de acero al lado, y las críticas fueron devastadoras. Se le reprochó a Federica, una y otra vez, que empujara al joven rey a meterse en la política del país mucho más allá de lo que le permitía la Constitución. Y Grecia se rompió. En 1965 estalló una crisis política gravísima cuando el rey,
forzó la dimisión del primer ministro y se negó a convocar elecciones. Aquello dejó al país en una inestabilidad enorme, y muchos historiadores sostienen que fue precisamente aquella crisis la que abrió el camino a lo que vino después. El 21 de abril de 1967, un grupo de coroneles dio un golpe de estado militar y se hizo con el poder. Empezaba la dictadura de los coroneles, y Constantino, el joven rey, cometió el error que le costaría el trono. Aceptó tomar juramento a la junta militar. Un rey dando legitimidad a unos golpistas. Aquel gesto le granjeó un resentimiento popular tremendo del que jamás se recuperaría. En diciembre de aquel mismo año, Constantino intentó rectificar. Organizó un contragolpe para derrocar a los coroneles, y fracasó estrepitosamente. La familia real tuvo que huir de Grecia a toda prisa. Federica, la reina que había recorrido el país en mula, salió por última vez de la tierra en la que había reinado durante 20 años. Se instaló en Roma. Después la familia se trasladó a Londres, y ya nunca volvería. La nieta del Kaiser, que había perdido un imperio siendo un bebé, acababa de perder también un reino. Y todavía faltaba lo peor, porque en 1974 cayó la dictadura de los coroneles, y Grecia volvió a la democracia. Y el nuevo gobierno, para zanjar la cuestión de una vez, convocó un referéndum, que decidieran los griegos, monarquía o república. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes fortunas quieres que cuente. Porque lo que hizo Constantino para intentar salvar su trono es una de las escenas más tristes que ha dado nunca una familia real. La promesa del hijo Constantino sabía que su madre era el problema. Todo el mundo lo sabía. Y en el momento decisivo hizo algo que no se le ha visto hacer a casi ningún rey en la historia. Para intentar convencer a los griegos de que votaran por la monarquía, el rey Constantino prometió públicamente que, si volvía a reinar, mantendría a su madre alejada del país y alejada de la vida política. Su propia madre, la mujer que lo había parido, que lo había criado, que lo había aconsejado durante todo su reinado. Constantino la ofreció en público como garantía, como si dijera: sé lo que estáis pensando, sé que ella es el motivo, y os prometo que no la volveréis a ver. Imagina lo que eso significa. Imagina la humillación absoluta de esa escena, para los dos, para el hijo, que tiene que renegar públicamente de su madre para intentar salvar el trono de la familia, y para la madre, que tiene que ver cómo su propio hijo, el rey, la señala delante de un país entero como el obstáculo que impide el regreso de la corona. Fue una rendición, fue la confesión pública de que aquella mujer se había convertido en un lastre insoportable para su propia dinastía. Y ni siquiera funcionó. El referéndum se celebró en diciembre de 1974, y los griegos votaron. Ganó la República. Y no ganó por poco, sino con una mayoría demoledora, en torno al 70%. Fíjate en un detalle que lo explica todo. Hasta la derecha, que había sido tradicionalmente monárquica, votó por la República. Los reproches eran claros. Le echaban en cara al rey su intromisión en la vida política, más allá de lo que permitía la Constitución. Y le echaban en cara también las influencias indebidas ejercidas por otros miembros de la familia real que no tenían ningún papel constitucional. Y cuando se decía eso, todo el mundo en Grecia sabía perfectamente a quién estaban señalando. A la madre del rey, a Federica. Que conste, y esto es importante decirlo con toda la neutralidad, que la caída de la monarquía griega tuvo muchísimas causas, y que un pueblo tiene todo el derecho del mundo a elegir libremente su forma de Estado. Este canal no toma partido en ese debate, ni en Grecia ni en ningún sitio. Pero el hecho histórico es el que es. Una reina fue tan acusada de meterse donde no debía que su propio hijo tuvo que ofrecer apartarla para intentar salvar la corona. Y perdió igualmente. Federica se quedó sin trono, sin país y sin pueblo. Y le quedaban 7 años de vida. La lección. Y ahora llegamos al corazón de este vídeo, a la escena que explica, según sostienen los biógrafos de la familia, el carácter entero de la reina Sofía,
y que hay que contar con muchísimo cuidado, porque mientras el mundo de Federica se venía abajo en Grecia, en España, su hija Sofía estaba viviendo su propio drama, un drama silencioso, privado, del que no se hablaba. Y llegó un momento, en los años 70, en que Sofía descubrió lo que muchos españoles tardarían décadas en saber, que su matrimonio no era lo que parecía, que su marido le era infiel. Aquí hay que parar y ser muy honestos sobre las fuentes, porque este canal se toma muy en serio la diferencia entre lo que está documentado y lo que no. Lo que voy a contar ahora procede de las biografías, y muy especialmente de un libro de la periodista Pilar Eyre, titulado La soledad de la reina. Y hay que decir que ese libro está escrito en un estilo novelado, con diálogos reconstruidos. Es decir, dista mucho de ser un acta notarial. Es la reconstrucción que hace una biógrafa a partir de sus fuentes. No hay grabación, ni carta, ni documento firmado que pruebe lo que se dijo aquel día entre una madre y una hija. Así que lo que viene ahora es lo que sostienen sus biógrafos. Y así hay que escucharlo. Según ese relato, cuando Sofía fue a buscar a su madre, hundida, buscando consuelo, no encontró el abrazo que esperaba. Federica, según se ha escrito, le habló de la sangre de los Borbones, le recordó a Alfonso XIII, le recordó a su suegro. Le vino a decir que aquello, en aquella familia, venía de lejos y que lo llevaban en la sangre. Y la conclusión de aquella conversación, según cuentan, fue la lección que Federica llevaba enseñándole a su hija desde que era una niña, que una reina aguanta, que el deber está por encima del sentimiento, que la institución es más grande que la mujer, que no se llora, que no se rompe, que no se abandona el puesto, y hay que entender por qué una madre haría algo así, porque desde nuestra época resulta casi monstruoso, y en la suya era sencillamente lo normal. Federica pertenecía a una generación y a un mundo donde una princesa se casaba para servir a una dinastía, no para ser feliz, donde la infidelidad de un rey se daba por descontada y una reina que montaba un escándalo por ello estaba fallando en su trabajo, donde lo peor que podías hacerle a tu familia era darle munición al enemigo. Federica había visto caer un imperio y estaba a punto de ver caer un reino. Sabía, en sus propias carnes, lo rápido que se derrumba una corona cuando la familia que la lleva se rompe por dentro. Y probablemente creyó, sinceramente, que le estaba dando a su hija el mejor consejo posible. Pero eso no lo hace menos duro, porque piensa en lo que significa. Una mujer joven, sola en un país que no era el suyo, descubre que su matrimonio es una mentira y acude a su madre. Y su madre, en lugar de decirle que tiene derecho a estar destrozada, le explica que eso viene con el cargo, que se lo trague, que siga sonriendo. En ese instante, Sofía dejó de ser una hija y pasó a ser, definitivamente, una institución. Y ya no volvió atrás. Y aquí es donde a mí, personalmente, se me encoge algo, porque recuerda lo que Sofía había dicho de sus propios padres, que estaban muy enamorados, que se querían muchísimo, y que aquello nunca le dio celos, todo lo contrario. Dijo que, después del regalo de la vida, lo mejor que unos padres pueden darles a sus hijos es que los vean felices y enamorados. Sofía creció viendo un matrimonio que funcionaba. Vio a un padre templado y sereno, adorando a una mujer volcánica. Sabía perfectamente lo que era el amor de verdad, porque lo había tenido delante toda su infancia. Y cuando le tocó a ella, cuando le tocó el matrimonio que no funcionaba, la mujer que le había enseñado lo que era el amor verdadero fue la misma que le dijo que se aguantara, que se lo tragara, que siguiera de pie, la sombra alargada. Y Sofía obedeció, durante casi 50 años. Y ahí está, quizá, la lección más importante de esta historia. Porque si algo sabe todo el mundo en España sobre la reina Sofía es que aguantó las infidelidades, las humillaciones, los rumores, las portadas, los años de silencio, que aguantó cuando el matrimonio ya era una ficción y seguía apareciendo en los actos oficiales con una sonrisa impecable, que aguantó los escándalos financieros que salpicaron a su marido, las causas judiciales que finalmente se archivaron sin condena, el exilio de él a Emiratos, todo, y que en 50 años
Nadie la ha oído quejarse, ni una vez, ni una sola declaración, ni un reproche, ni una lágrima en público. La gente en España suele explicarlo diciendo que Sofía aguantó por sus hijos, o por la institución, o por España. Y probablemente todo eso sea verdad, pero falta una pieza, y la pieza es Federica. Sofía aguantó porque la habían programado para aguantar desde que era una cría en Atenas, porque su madre le grabó a fuego que una reina no se rompe, porque creció en una familia donde el deber pesaba más que la felicidad y donde mostrar debilidad era la peor de las derrotas. Aquella disciplina de hierro no le salió a Sofía de la nada. Se la enseñaron, y se la enseñó su madre. Y hay una segunda lección, y esta es todavía más profunda, porque Sofía la aprendió del error de Federica, y no de su acierto. Sofía vio, con sus propios ojos, cómo su madre destruyó una corona por no saber callarse. Vio cómo la acusaban de manejar a su marido y a su hijo. Vio cómo un país entero acabó votando en contra de su familia, y vio a su propio hermano prometer en público que la mantendría lejos del país. Aquella fue una lección que ninguna escuela puede dar, y Sofía la aprendió perfectamente. Nunca, jamás, en 50 años en España, se le ha conocido a la reina Sofía una sola injerencia política, ni una opinión fuera de lugar, ni una maniobra, nada. Fíjate en la ironía tremenda de esta historia. La madre perdió un trono por hablar demasiado. La hija ayudó a sostener otro callándose. Federica le enseñó a Sofía dos cosas, una a propósito, y fue el aguante, y otra sin querer, y fue el silencio. Y las dos juntas, el aguante y el silencio, construyeron a la mujer más respetada de la monarquía española. Su hija hizo justo lo contrario de lo que ella había hecho, y le funcionó. Febrero de 1981. El final de Federica llegó en Madrid, y llegó de la forma más absurda y más cruel que se pueda imaginar. Federica, ya sin trono y sin país, pasaba largas temporadas en España, en casa de su hija, aunque nunca llegó a instalarse allí del todo. Y el 6 de febrero de 1981, aquella tarde, ocurrió algo que a Sofía tuvo que perseguirla durante años. Federica se despidió de su hija y de sus nietas, las infantas, que se iban a pasar el fin de semana esquiando a Baqueira Beret. Un adiós normal, de esos que uno da sin pensar. Nos vemos el domingo. Pasadlo bien. Y Sofía se fue a la nieve. Aquella misma tarde, Federica ingresó en una clínica de Madrid para una operación menor. Iban a retirarle unas acumulaciones de grasa en los párpados. Una intervención estética sin importancia, de esas que se resuelven en un rato. Le pusieron anestesia general, y la operación salió perfectamente. Fue un éxito. Federica pasó después a una habitación de la clínica, para recuperarse de la anestesia, acompañada por un familiar, y allí, mientras descansaba, sufrió un infarto masivo. Los médicos no pudieron hacer nada. Federica de Grecia murió aquella tarde, en Madrid, a los 63 años, por culpa de una operación de párpados. Piensa en la brutalidad de esto. La mujer que había sobrevivido al derrumbe de un imperio siendo un bebé, que había huido de los nazis con 3 criaturas a cuestas, que había recorrido una Grecia en guerra civil, en jeeps militares y en mulas, que había hecho temblar a generales, que había perdido un trono y un país sin doblarse jamás. Aquella mujer indestructible, la que no se rindió ni ante los comunistas ni ante las bombas, se murió por una operación estética de párpados. Sofía estaba esquiando, y cuando le dieron la noticia, según lo cuentan sus biógrafos, no la creyó. Federica era invulnerable. A su madre no le podía pasar nada, y esa reacción, la incredulidad, lo dice todo sobre lo que Federica significaba para su hija. Sofía llevaba 42 años viendo a aquella mujer atravesar guerras, exilios, revoluciones y humillaciones públicas sin doblar la rodilla ni una sola vez. Para ella, su madre era una fuerza de la naturaleza, algo que sencillamente no se rompía. Y de repente le dicen que ha muerto en una clínica, de una tontería, mientras ella se ponía las botas de esquiar. Hay algo insoportable en ese contraste. La titana de Europa, la que no cedió ante los tanques,
apagándose en una habitación de hospital de Madrid por una intervención que no debería haber tenido ninguna importancia. Y hay un último detalle que redondea la tragedia. Federica murió apenas 2 meses después de que muriera su propia madre, Victoria Luisa, la hija del Kaiser. 2 generaciones de mujeres de aquella dinastía, apagándose casi a la vez. La enterraron el 12 de febrero de 1981 en el cementerio real de Tatoi, en Grecia. Volvió, por fin, a la tierra que la había expulsado. Volvió muerta. Y hasta su entierro fue un asunto delicado, porque aquel país al que había servido durante 20 años y que la había echado, tuvo que abrirle las puertas por última vez. Fue la única forma en que Grecia y Federica hicieron las paces, con ella dentro de un ataúd. Lo que de verdad nos enseña Federica detente, un momento a pensar en la vida de esta mujer, de principio a fin, porque encierra 2 lecciones enormes, y las 2 son incómodas. La primera tiene que ver con el poder. Federica lo tuvo todo. Nació nieta de un emperador, fue reina, fue madre de un rey, fue madre de otra reina. Tuvo una inteligencia brillante, una energía descomunal, un valor personal que nadie le ha discutido jamás. Y se estrelló. Se estrelló por una sola cosa, por no aceptar los límites de su papel, por creer que su criterio valía más que las reglas, que su instinto valía más que la Constitución, que ella sabía mejor que nadie lo que le convenía a Grecia. Y aquel país acabó votando, con un 70%, que prefería no tener rey antes que seguir teniéndola a ella cerca del poder. Ese es el precio de no saber cuándo callarse. Y lo pagó su familia entera. Pero la segunda lección es la que de verdad importa, y es la que da sentido a este vídeo, porque Federica dejó una herencia. Y esa herencia fue su hija. Sofía tomó de su madre la fortaleza, la disciplina, el aguante, la idea de que una mujer no se rompe delante de nadie, y rechazó de su madre el error, la injerencia, el ruido, la necesidad de mandar. Cogió lo bueno y descartó lo malo, y con esas 2 decisiones construyó una vida entera de dignidad silenciosa que en España se le ha reconocido, incluso por quienes no son monárquicos. Todos esos años de aguante que tanto os impresionan cuando habláis de doña Sofía, en los comentarios tienen un origen. Y el origen se llamaba Federica. Y aquí está lo más duro de todo, porque esa misma fortaleza que salvó a Sofía es también lo que la condenó. La lección que su madre le dio, esa de que el deber está por encima del sentimiento, la mantuvo de pie y en su sitio durante 50 años. Pero también la obligó a tragarse su propia infelicidad en silencio, sin quejarse, sin romper nada, sin permitirse siquiera el desahogo de decir en voz alta que estaba sola. Federica le dio a su hija una armadura. Y una armadura te protege de los golpes, sí, pero también te impide que nadie te abrace de verdad. Sofía se pasó media vida dentro de esa armadura, y la sigue llevando puesta. Y llegamos a la verdad que recorre cada una de las historias que contamos en este canal. Que ni la corona más antigua, ni la sangre más azul, ni el apellido de un emperador protegen a una mujer de la tragedia. Federica nació nieta del Kaiser y murió sin país. Reinó sobre Grecia y Grecia la expulsó. Hizo temblar a generales y se murió por una operación de párpados. Y la lección más importante que dio en toda su vida, la que de verdad le sobrevivió, fue la que le enseñó a una hija que aprendió a aguantar. Aquella fue su verdadera corona. Y se la puso a Sofía en la cabeza, sin preguntarle si la quería. El círculo se cierra. Mira la historia de Federica de Grecia, de principio a fin, y verás que es la de una mujer que perdió 2 coronas y ganó, sin darse cuenta, la batalla más importante de todas. Nació nieta de un emperador, y vio caer aquel imperio antes de aprender a andar. Se hizo de hierro porque no le quedó otra. Llevó un uniforme de adolescente en la Alemania de los años 30 que la perseguiría durante 40 años. Se casó con el heredero de Grecia y se convirtió punto por punto en la misma reina alemana odiada que había sido su suegra. Recorrió una Grecia arrasada en mula y se ganó a un pueblo entero. Y después lo perdió, por no saber apartarse, por meterse donde no debía, hasta el punto de que su propio hijo tuvo que prometer públicamente que la mantendría fuera del país
para intentar salvar el trono. No lo salvó. La monarquía griega cayó. Y ella murió en Madrid, sin patria, por culpa de una operación menor, mientras su hija esquiaba. La historia de Federica es la prueba de que las madres son, muchas veces, el secreto que explica a las hijas. Todo lo que admiráis en doña Sofía, esa entereza, esa dignidad callada, esa capacidad sobrehumana de mantenerse en pie, mientras todo se derrumba a su alrededor, viene de aquella mujer. Y también viene de aquella mujer lo que Sofía decidió no ser jamás. Federica le enseñó a su hija cómo aguantar, y le enseñó, con su propio fracaso, cómo no destruir una corona. Sofía aprendió las dos lecciones, y España se benefició de las dos. Y su historia no termina aquí, porque es solo una pieza de la saga que este canal lleva años recorriendo. Ya conocéis la de doña Sofía y todo lo que aguantó en silencio. La de Juan Carlos y su caída. La de Felipe VI, el hijo que tuvo que apartar a su padre para salvar la corona. La de la infanta Cristina, del palacio al banquillo, y la de la princesa Leonor, la nieta que hereda todo ese peso. Federica es el eslabón que faltaba, la mujer que está detrás de todas ellas, porque cuando se trata de las grandes coronas y de las grandes dinastías, siempre, siempre, hay un secreto más y una historia más esperando salir a la luz. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes fortunas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que Federica le hizo un favor a su hija enseñándole a ser de hierro? ¿O crees que le puso encima una carga que Sofía nunca debió tener que llevar? ¿Te leo? Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la vida de Federica de Grecia, la reina que perdió un trono y forjó a otra reina. Nos vemos en el próximo vídeo.